y vamos al estudio de hoy. Al final del capítulo 4, el apóstol Pedro da una advertencia que todos deberíamos tener en cuenta. Él dice: es tiempo que el juicio comience. Y ese juicio va a comenzar por casa. Así es que en ese contexto, él mismo nos aclara que hay cuando menos 3 grupos que deberíamos prestar doble atención a la advertencia. Ese primer grupo es el liderazgo. Y llamemos liderazgo, en nuestro caso, a la junta directiva, a los pastores, a los diáconos, a los líderes de consejos ministeriales, a los consejos ministeriales mismos y por supuesto a papá, mamá, maestros y todos aquellos que en cualesquiera esfera significan influencia para otros. Así es que todos nosotros debemos estar triplemente atentos a esto, porque ese es el primer grupo al que él se refiere. El segundo de esos grupos por donde el juicio va a comenzar es en la juventud. Y difícilmente podremos con tiempo llegar hasta ahí ahora. Finalmente nos advierte nuestra actitud respecto al adversario. Pero dije antes, difícilmente llegamos hasta ahí. Así que haciendo eco del liderazgo y de la advertencia, nuestro sermón de hoy se titula Consejos Finales. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Giremos nuestras Biblias unas cuantas hojas hasta llegar a la primera carta de Pedro en el capítulo 5. Y si están listos, vamos al versículo 1. ¿Sí, amén? Dice: ruego a los ancianos, tomen como anciano no personas en edades adultas, sino al liderazgo, que están entre vosotros, yo también líder, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. Verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El verso 5 atañe a la juventud, pero dije antes eso en media semana. ¿Me ayudan a orar, por favor? Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya. Confieso que por cualquier esfuerzo humano que pongamos para entender y aplicar tu palabra, va a ser inútil si tu Espíritu Santo no obra un milagro, transformando las palabras de este libro en palabras de vida para nuestros corazones. Por ello, te rogamos que nos instruyas, nos ilumines, nos guíes y que tengamos la humildad para aprender y poner en práctica tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hay varias cosas que dice a los ancianos o líderes. La primera de ellas es que nos advierte que debemos apacentar la grey. En nuestra jerga son términos no muy usados, aunque sabemos lo que significa, creo que no sabemos del todo la profundidad. Quienes recibieron este mensaje sí, porque ellos eran pastores de ovejas, así que voy a extenderme al respecto. Se conoce como grey al rebaño de ganado menor, puntualmente las ovejas, sobre todo, y en algunos casos las cabras. Difícilmente se llamaría grey al rebaño del ganado mayor, como las vacas, bueyes y cualesquiera otros. Pastor, ¿eso hace diferencia? Ya van a descubrir que sí, y mucha. Pero en fin, sabemos lo que es grey. Ahora entendamos que apacentar es la actividad de llevar al ganado menor a pastar
o alimentarse. Así que en nuestro español, Pedro está diciendo que los que son líderes o los que tenemos el privilegio de ocupar cualesquiera de las posiciones que antes mencioné, somos responsables de alimentar al rebaño menor, alimentar a las ovejas. Y también sabemos que en la Biblia repetidas veces las ovejas son un término con el que se compara a la iglesia de Cristo, usted y yo. Este término se ocupó mucho en el Antiguo Testamento para referirse a reyes, príncipes y sacerdotes. Ellos eran los pastores del pueblo de Dios. Ahora somos todos aquellos que ocupamos una posición de liderazgo o de influencia sobre otros. Aquí debemos entonces recordar la advertencia del capítulo anterior. El juicio va a comenzar por casa y va a comenzar por los que dirigen. Así es que usted y yo que ocupamos posiciones de liderazgo debemos prestar triple atención a lo que nos está advirtiendo. Y digo triple porque temo que con recurrencia pasamos por alto las tentaciones a las que el liderazgo está expuesto. Pensamos que no es importante. Regularmente creemos que hay otras tentaciones mucho mayores de las que debemos cuidarnos y nos confiamos en estas. Por ello, Él nos va a advertir tentaciones que, aunque son obvias, las descuidamos. La primera de ellas, repitiendo el versículo 2, dice: cuidando de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por obligatoriedad, sino apasionadamente. Debemos ejercer el liderazgo con mucho entusiasmo y no por fuerza. Dijo alguien que liderazgo es un sitio donde el hombre y la mujer sin conciencia o con descuido de la conciencia encuentran rápido un sillón de ociosidad sobre el cual recostar su cabeza. Parece mucho palabrería, pero noten la elocuencia y profundidad. No es mía, por eso hablo de profundidad. Dice: el liderazgo es un sitio donde el hombre o la mujer, sin conciencia o con el descuido de esta, rápidamente encontrarán un sillón de ociosidad donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque por lo regular el liderazgo es una posición en donde no se da cuentas a otros de cómo especialmente ocupamos nuestro tiempo. Y el tiempo mal utilizado es el principio de la ociosidad. El tiempo mal usado es despilfarrar el privilegio que Dios nos dio. Todos deberíamos, ya que ocupamos esa posición como papás, como mamás, como predicadores, como maestros y 10 ejemplos más, dar cuentas a Dios. Aunque no lo hagamos ante otros humanos, deberíamos dar cuentas a Dios de cómo estamos haciendo uso de nuestro tiempo. He de mencionar como simples ejemplos distintas etapas en la vida. A los 25 años, y hablo 25 para referirme a la juventud, que tal vez va de los 18 hasta los 30. ¿Cómo debería ser vuestra agenda?
Bueno, creo que la sensatez grita que en esa edad es una época de estudio fuerte, es una época de desvelos, donde vas a la cama muy tarde en la noche y tenés que despertar muy temprano para ir a la universidad, al trabajo, a la academia. Es un tiempo en donde debes ejercitar mucho tu cuerpo. Es una época en donde se duerme muy, pero muy poco, cuando se hace buen uso de nuestro tiempo. Y ahora puedo entonces, como ejemplo, confrontarles y preguntarles: ¿es vuestra agenda así de pesada? ¿O ustedes son el extremo opuesto, despertando tarde, durmiendo tarde, pero no porque están devorando libros o porque están calificándose para ser productivos y tener una mejor adultez, sino porque están despilfarrando su tiempo en redes sociales, en cable, en Netflix, en platicar con vuestros amigos, en fin, en botar su tiempo? Lo están despilfarrando. Lo mismo sucedería, pero con una agenda distinta, en los que están arriba de los 30. Bueno, probablemente ya son papás, quizá ya tienen una casa, ya tienen una familia, un trabajo definido. Entonces debo preguntar, ¿acaso no es ese una etapa en donde los hijos merecen la mayor cantidad de nuestro tiempo, en donde nuestra pareja debe ser cuidada y muy atendida, en donde nuestra casa debe ser un sitio que debemos cuidar y trabajar, porque ese es el palacio que Dios nos ha dado para nuestra familia? ¿Acaso nuestro tiempo lo ocupamos de forma justa en relación a esos pequeños ejemplos, o son todo el opuesto? Y si son todo el opuesto, Pedro nos está diciendo, eso es el principio de la ociosidad. Están cobijándose en un sillón en donde pronto el despilfarro de vuestra vida destruirá a los suyos y a ustedes mismos. Y es tiempo de que el juicio comience por casa. Segunda cosa, dice el verso 2: no por ganancia deshonesta. Curiosamente, Pablo ocupa la misma expresión, pero con un poquito de mayor amplitud, que nos deja entender mejor la idea. Pablo dice: no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, a esta frase de ganancia deshonesta, Pablo le agrega el origen de ella. Sabemos con facilidad que una ganancia deshonesta es algo ilegítimo, sucio o ilegal. Pero Pablo nos está advirtiendo de que eso viene como producto de codicia. Así es que hay que entender qué es codicia. Esta es el deseo vehemente e insaciable de obtener ganancias. Es tan insaciable que nos hace rayar la frontera de lo ilegítimo, lo sucio, lo ilegal y lo deshonesto. Ahora, Pedro advierte que los que ocupamos posiciones de liderazgo estamos muy expuestos a ser codiciosos y caer en la deshonestidad. Alguien puede ahora decir: bueno, no creo estar cerca de eso. Deberíamos revisar el término y usar sinónimos: codicia, avaricia, tacañería, mezquindad. Estas cosas
son hermanas gemelas de la codicia. Y estas cosas nos empujan a ganancias deshonestas. Él mismo nos dice que si nosotros no aprendemos a compartir, entonces no vamos a poder frenar el deseo de esas ganancias ilegítimas. Y sabio es la pregunta para nosotros ahora, si sabemos compartir la bendición de Dios o somos de esas personas que no saben compartir, sino que saben acaparar. Alguien el otro día dijo: pastor, no voy a quitar las luces de Navidad de mi casa. Y yo sonreí. ¿Por qué? Porque no las pude compartir con nadie. Que queden así. Mi alegría es compartir. Hay algunos que no quieren compartir sus luces de Navidad, su tiempo, su comida, su vida con nadie. Y si volvieran a declarar otra cuarentena, siempre y cuando les permitan salir a comprar las cosas básicas y les den dinero sin trabajar, estarán felices. Es que no saben compartir y no se dan cuenta que están cayendo en la avaricia, en la codicia, en la tacañería o cualesquiera de sus enfermedades. Equilibrar nuestro tiempo evita las ganancias deshonestas. Salomón dijo que había tiempo para todo. Eso lo dijo después de descubrir que él había obtenido todas las ganancias del mundo y que su vida era tan vana que prefería acariciar sentimientos suicidas. Él dijo que la vida no valía la pena vivirse, siendo el hombre más rico. Ese dinero se convirtió en ganancias deshonestas, no lo robó. Fue deshonesto porque arruinó su vida, porque no supo equilibrar su tiempo. Bueno, eso significa que nosotros debemos pedirle al Señor la sabiduría para equilibrar nuestro tiempo. No hemos sido diseñados para trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Eso lo produce la avaricia, la codicia y la finalmente ganancia deshonesta. Trabajar sin cesar para obtener más. Deberíamos equilibrar el tiempo para saber descansar, para saber dedicar tiempo a la familia, para dedicar tiempo al Señor, para dedicarle tiempo a mi cuerpo y caminar un poco. Eso debería estar todos los días en nuestra agenda. Y sé que alguien dirá: yo no puedo hacer eso, trabajo hasta tarde. Bueno, deberíamos revisar si realmente podemos o no podemos. O si lo que hay es un desequilibrio de nuestras actividades y que consecuentemente nos están llevando por ese atajo, pero no hacia la eternidad, sino a una vida de sacrificio y de esclavitud. Algunos no están trabajando para disfrutar su trabajo y el privilegio de su trabajo. Algunos están trabajando para esclavizarse a sí mismos. ¿Saben cómo pueden comprobarlo fácilmente? Revisen la última vez que recibieron un aumento de su sueldo o un aumento de sus ingresos para los que tienen negocio y no son asalariados. Desde ese entonces y hasta ahora, ¿viven mejor, más relajados o están trabajando más y más estresados? Si están trabajando más y más estresados, hay un desequilibrio que debemos atender.
Y de no atenderlo terminaremos en lo que Pedro advierte a los ancianos de la iglesia. Él no está diciendo, cuidado con robar. Él está diciendo que vamos a caer en un atajo que nos lleva a la destrucción. Finalmente, vean el verso 3. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Esto es sorpresa para mí. ¿Sabe que no se pueden arrear las ovejas? Nosotros, me imagino, al menos yo desconocía esto, porque somos citadinos, para colmo en El Salvador apenas si hay ovejas. Así es que lo debo repetir. El ganado menor no se puede arrear. Sí se puede hacer con el ganado mayor. Oiga, ¿qué es eso, pastor? Bueno, el ganado mayor, como ejemplo, las vacas, toros, bueyes. La mejor ilustración de esto es cuando vamos por la calle y de repente aparecen 20, 30 vacas en una de las carreteras principales. Y uno dice, ¿cómo pueden estas vacas estar aquí? Y esperaríamos que hay 5 o 10 hombres guiando esas reses. ¿Recuerdan ustedes la imagen? Apenas va un hombre atrás de esas vacas con un corvo usando de lado para medio golpear esas reses. Eso es arrear. Y a veces sucede que ni siquiera vemos al que las va arreando, porque esos animales están acostumbrados, su instinto les hace repetir el mismo camino y basta con que haya un hombre guiándolas un poco desde atrás. Diría yo, bastante cómoda la actividad de ese ganadero. Pero eso no se puede hacer con el ganado menor. Las ovejas no pueden ser arreadas, se asustan, se paralizan y huyen. Las ovejas tienen que ser dirigidas y requiere que el que las dirige esté al frente y ellas lo van siguiendo. Vaya ilustración que el Señor da a los que somos líderes. Dice que Dios no espera que nosotros a su grey les arriemos, sino que los dirijamos. Y para hacer eso, nosotros tenemos que ser ejemplo, estar al frente y que ellas vean por dónde caminamos para ellas seguir ese camino. Lo diré con una frase de un poeta: se necesitan siervos que dirijan y líderes que sirvan. Probablemente no notan la profundidad de la frase, así que la voy a ampliar. Los líderes, cuando ocupan posiciones como supervisor, pastor, papá, mamá, jefe, maestro, diácono o directivo, suelen acomodarse y decirles a los otros qué hacer desde el cómodo sillón de la ociosidad. Eso no sirve, eso es enseñorearnos. Lo que está diciendo es que la iglesia, la familia, la grey de Dios, lo que necesita son siervos
que dirijan. Y que si esos siervos se convierten en líderes, va a ser una grey que va a llegar al destino programado. De allí que usted y yo necesitamos ser siervos que ejemplifiquemos por donde la grey debe caminar. Recuerde, 3 advertencias que Pedro da a los que ocupamos liderazgo. Número 1, bueno, si no las recuerdan, léanlas. Cuidado con la ociosidad. Debemos hacer el trabajo por pasión y amor, no por obligatoriedad. Número 2, ¿qué? No por ganancia deshonesta. Y finalmente, no como señorío, sino como siervos de Cristo. Correspondía seguir con la juventud, pero como les dije antes, el tiempo no iba a alcanzar. Por favor, no fallen en media semana, y si sus jóvenes no quieren venir, tráigales a la fuerza. Por favor, ¿me ayudan a orar? Señor, gracias por darnos puestos de liderazgo. No los merecíamos, pero en tu misericordia nos has dejado ser papás, mamás, maestros, líderes de un ministerio, pastores, diáconos, directivos. Y la advertencia es seria de que el juicio va a comenzar y va a comenzar con nosotros, porque éramos los responsables de tu grey. Te pedimos perdón por haber hecho cosas equivocadas. Te pedimos perdón por sentirnos obligados, por tener un deseo vehemente de dinero y por enseñorearnos de otros. Por favor, perdona nuestro pecado y ayúdanos a corregir y compensar tan horrendo daño. Toca nuestros corazones, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ministre de tal modo que podamos estar al frente como un ejemplo que otras personas puedan seguir para buscar a Jesús.